Aquí tenemos un resumen. Primero vamos a ver el algoritmo de la división, que probablemente ustedes ya conocen con los números, es exactamente el mismo algoritmo, adaptado obviamente a los polinomios, ¿no? Luego vamos a ver métodos de división sintética como Horner y Ruffini, algunas variantes de ellos, por ejemplo, Horner tiene el Horner inverso, y bueno, Ruffini en realidad tiene una forma generalizada, que es la que vamos a plantear desde el inicio. Luego vamos a ver el teorema del resto o del residuo y finalmente vamos a ver algunos teoremas que tienen que ver con factores o divisores. Muchos de ellos se parecen a los teoremas de los números, entonces ahí vamos a recordar estos teoremas para que ustedes pues lo puedan ubicar más fácilmente. ¿Bien? Comenzamos entonces con la división de polinomios. La división de polinomios es una operación que inicialmente tiene dos polinomios que nos dan, ¿no? El polinomio dividendo y el polinomio divisor. Y la idea, pues, es, el objetivo, ¿no? Es hallar otros dos polinomios que se llaman el cociente y el resto. Ahora, estos polinomios cumplen ciertas condiciones. El esquema se parece mucho al que ustedes han visto en los números, ¿no? En los números, si tenemos un número n, a ver, por aquí, un número n, lo dividimos por un número, digamos, a, vamos a obtener como cociente, digamos, b, y vamos a tener un resto, ¿no? Entonces también hay una similitud. Y la forma de operarlo también se puede hacer de manera que, por ejemplo, si el número tiene dos cifras, tres cifras, vamos a ir tomando las primeras y dividiendo. Entonces, el procedimiento es muy parecido también al de los números, con varias cifras. A este D mayúscula le vamos a llamar dividendo, D minúscula sería el divisor, Q de X es el cociente y R de X es el resto. Ese resto tiene que cumplir ciertas condiciones respecto al divisor, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros buscamos hallar inicialmente, ¿no? Inicialmente el cociente y el resto, pero vamos a ver pues que hay problemas en los que a veces el cociente es dato o el resto es dato y lo que necesitamos es completar el dividendo y el divisor, ¿no? Ya ahí van las variantes de los problemas. Normalmente usamos la división para dividir de manera exacta, ¿no? Entonces, si queremos resolver un problema en el que justamente nos dice, ¿no? Se quiere distribuir o se quiere dividir cierta cantidad de artículos entre cierta cantidad de personas, de manera que sea equitativo, o sea, que a cada uno le toque la misma cantidad, estamos hablando de una división de este tipo. Entonces, es importante identificar en qué casos pues voy a aplicar esta división. Ahora, hay una relación que vincula estos cuatro elementos y eso se llama algoritmo de la división. Y tenemos aquí un resultado importante. Con estas características tenemos dividendo, divisor, divisor diferente de cero, el grado del dividendo mayor o igual que el grado del divisor. Entonces, este algoritmo, imagino que ya lo recuerdan, a ver, tenemos aquí, dice que hay únicos polinomios Q de X, que es el cociente, y R de X, que es el resto. Recordemos nuestro cuadrito, donde estaban los cuatro elementos. Y bueno, en los números se cumplía esto, ¿no? Si yo multiplico esto por esto y le sumo este valor a ese producto, lo que obtengo es el dividendo. Exactamente esa es la misma regla, ¿no? Dividendo igual a divisor por cociente más el resto. Es más, si yo logro escribir de esta forma, sin necesidad de hacer una división, ¿no? Logro dar forma a estos cuatro elementos con esta condición de que el resto es cero o el grado del resto es menor que el grado del divisor, automáticamente yo digo, ah, ya, este es el cociente y este es el resto. Hay problemas que vienen de esa forma, ¿no? Nos dan, que se escribe de esta manera. A ver, voy a ponerle yo un ejemplito por aquí. Este d de x es igual a x menos 1 por x cuadrado más x más 2, más 4.
Pregunto, si yo divido d de x por x menos 1, ¿cuál es su cociente y cuál es su resto? ¿Se puede determinar o no se puede determinar? A ver, ¿qué dicen por ahí? Lo que acabamos de colocar. ¿Se puede decir cuál es el cociente, cuál es el resto o no? Miss, el cociente sería x al cuadrado más x más 2. Correcto, muy bien. ¿Y el resto? 4, Miss. Muy bien, pero hay un detalle que no debes pasar por alto. Primero tienes que analizar esto. A ver, me pregunto, ¿no? ¿El grado de este polinomio es menor que el grado del divisor? Que en este caso es x menos 1. Si mi respuesta es correcta, entonces, ya, resto cociente. Y se acabó el problema. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces, en este caso sí, pues efectivamente el resto tiene grado 0 y el divisor tiene grado 1. Así que sí, este es un resto que tiene el grado adecuado. Por lo tanto, efectivamente, ahora sí, x cuadrado más x más 2 es el cociente y r es el resto. De repente ustedes se preguntarán, pero profesora, ¿por qué? ¿Por qué necesito ver eso? ¿Que no siempre va a darse de esa manera? No, pues porque miren, yo podría tener este otro polinomio que lo escribo así. Y si yo les pregunto el cociente de dividir m de x entre d de x, entre x menos 1, mejor dicho, alguno me podría decir, profesor, el cociente es x cuadrado más 2. Pero, ¿eso es cierto? ¿Es el cociente o no? Claro, tendríamos que descomponer un poquito más, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, ese sería x menos 1 por 1, ¿verdad? Y factorizamos el x menos 1 y ya está. Ahí está. Y si esto hubiera sido más 1, la factorización es una forma, está bien, es válido. Y si hubiera sido más 1 u otro valor, entonces lo que se hace es darle forma, ¿no? Darle forma en función del divisor y buscar el factor común. Por ejemplo, esto sería x menos 1 más 2, ¿verdad? Ahora este se va a agrupar con este y ahora sí puedo decir cuál es el resto correcto. El resto sería 2, ¿no? De esta división. El resto sería 2. Y al momento de factorizar x menos 1 aquí me va a quedar x cuadrado más 2 más 1 sería x cuadrado más 3. Ese sería el cociente, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo, chicos, con eso porque a veces lo vemos, nos emocionamos y este es. Pero hay que cumplir esas condiciones, ¿no? El grado del divisor debe ser mayor que el grado del resto o el resto debe ser igual a 0. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, hay otro detalle también, miren, yo tengo aquí el d de x que habíamos tomado al inicio. ¿Ya? Porque eso también lo vemos en los números, pero a veces no le tomamos mucha atención, ¿no? Entonces, miren, si yo d de x lo divido por x menos 1, lo que voy a obtener es esto. A ver, divido aquí por x menos 1, me queda x cuadrado más x más 2. Y aquí me quedaría 4 sobre x menos 1. Pero si ustedes se acuerdan, esto en los números tiene una denominación. Eso sería como un mixto, ¿no? La parte entera, el resto y aquí el divisor. Entonces también se pueden ver expresiones de este tipo donde ustedes puedan identificar cuál es el resto de dividir por esta expresión y cuál es su cociente. ¿Se dan cuenta? Entonces, una variante más en la que nos podría servir este algoritmo de la división. Ahora, vamos a añadir algunas cositas más. Vamos a borrar unos detallitos y vamos a darle algunos datitos más. A ver, bueno, entonces ya sabes que si tienen una relación de este tipo, donde ven dos polinomios multiplicados y sumándole un valor, no necesariamente vamos a obtener un cociente y un resto. Hay que analizar para ver si el resto es el correcto, si no le damos forma hasta que alcance las condiciones del resto,
respecto al grado, ¿no? Y en base a eso ya podemos hallar el resto y el cociente. No necesitamos conocer el polinomio desarrollado. Miren, aquí lo podemos calcular de esa forma. ¿Qué es lo otro que les voy a indicar? ¿En qué casos puedo usar el algoritmo de la división? A ver, tomen nota ahí. El algoritmo de la división ustedes lo pueden usar cuando el dividendo tiene un grado pequeño, como el que acabamos de ver, y le podemos dar forma, pues, ¿no? Grado 3, vamos dándole forma en base al divisor, le damos forma al cociente y luego al resto. Por ejemplo, a ver, digamos que mi dividendo es x al cubo menos 1, ¿ya? Y mi divisor, pues, es x más 2. Entonces, si yo uso el algoritmo de la división, a ver, x al cubo, espérate, aquí, ¿ya? X al cubo menos 1 sería el dividendo, es igual al divisor por el cociente, ¿no? Acá está el cociente, lo voy a dejar en un espacio, más el resto que todavía no conozco, ¿está bien? Entonces, lo que yo tengo que analizar son algunos detalles que vamos a precisar ahorita con las propiedades, como por ejemplo, que, bueno, eso lo habíamos mencionado antes, ¿no? El grado del cociente sería la resta de estos dos grados. Entonces aquí sería 3 menos 2, eso tiene grado 1. Ajá, y si ese grado 1 es de la forma ax más b, ¿no es cierto? Ya vamos tomando nuestros datos. ¿Qué más? Este polinomio es mónico. Entonces, este producto también tiene que ser mónico. Por lo tanto, este A se convierte en 1. Entonces, mi polinomio sería de esta forma. De esta forma, ¿no? Bien, y como nosotros sabemos que podemos multiplicar aquí, entonces, a ver, vamos consiguiendo los valores. Aquí tendríamos x cuadrado, ¿no? X cuadrado más 2x. Corrección, x al cubo, ¿no? Ah, ya me estaba comiendo yo un x ahí. Ya. X al cubo, 2x, y luego tenemos bx cuadrado y 2b, ¿no? 2b. Entonces, a ver. Vamos a ver si es posible encontrarlo de esta manera. Ya. A ver, el x al cubo ya lo tengo. Si yo quiero menos 1, aquí, le puedo restar 1 y le sumamos 1. Ya está. Entonces ya tengo la expresión que quería. Pero todo lo demás se tiene que reducir a 0, ¿no? A 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Todo lo demás tiene que irse eliminando. Entonces, el x al cubo ya está aquí. Este 2x se tendría que eliminar, por lo tanto, por aquí tendría que haber menos 2x, ¿no? De modo que con ese 2x se va a eliminar. El bx cuadrado. A ver, bx cuadrado. Se tendría que ir con el menos bx cuadrado, pues, ¿no? Pero, a ver, vamos borrando un poquito, ¿no? Aquí me quedó x más b, ya sabíamos por qué. X por x, x cuadrado por x, x al cubo, ya está. Vamos a eliminarlo de lo del cubo que ya está. Luego tendríamos, ¿dónde está? Allá, 2x, acá está, que pues se anula con este, ya lo quitamos, ¿ya? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Tendríamos b por x cuadrado, ya vamos a dejarlo un momentito, y 2b, ¿no? 2b. Pero se supone que ese 2b tendría que ser el tal que al sumarlo con los demás constantes que no hay en este caso, ¿no? Me tendría que dar este coeficiente, ¿verdad? El menos 1. Entonces, ¿cuánto valdría ese b? Tendría que ser menos 1, ¿verdad? A ver, 2b igual a menos 1, b sería menos 1 medio, ¿verdad? Menos 1 medio.
Listo. A ver, vamos a verificar entonces, ¿ya? Vamos a verificar cómo va quedando. Cambiamos esto. Ay, un segundito, se fue. Cambiamos ese B, lo vamos a cambiar por -1/2, ¿ya? Y vamos a volver a operar y vamos a agregar todo lo que falta, ¿ya? A ver, nuestro objetivo es que al multiplicarlo y sumarlo nos dé el x al cubo menos 1, ¿ya? Aquí sería -1/2. A ver, volvemos, ¿no? X al cuadrado por x sería x cubo. X al cuadrado por -1/2 sería -1/2 de x al cuadrado, ¿no? -1/2 de x al cuadrado. Por aquí tendríamos más 2x y por aquí tendríamos -1/2. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí como que no cuadra la cosa, ¿no? No cuadra la cosa. Ajá. Porque, a ver, para eliminar este x cuadrado tendría que sumarle un x cuadrado y se supone que el resto no puede ser de grado 2. Ajá. Entonces, ¿qué debe estar pasando aquí? Lo que está pasando es esto, que si es que ya se está pasando es porque no debe haber un b. Ahora sí, debe ser de esta forma. Y aquí le vamos a sumar algunos valores. Ahora sí, tendríamos x al cubo más 2x. Para que se vea el 2x le quitamos 2x. Y, ¿qué más podríamos hacer aquí? Ya tengo x cubo más 2x. Se fue el 2x y quiero el -1. Ah, ya, aquí le pongo -1. Y listo, ya lo tengo. Luego de algunos cálculos, algunos análisis, ya lo tengo. Ahí está. Tengo entonces el cociente que sería x y el resto que es -2x menos 1. Entonces, es posible usar este algoritmo de la división, pero como ustedes dan cuenta, hemos tenido que ir probando, hemos tenido que ir viendo para poder resolver el problemita. Hay ciertas características por eso que hacen que sea más rápido aplicar este método. Ya, acabamos de ver que cuando es de grado pequeño se puede hacer, ¿no? Nos demorará un poquito, pero lo vamos a hacer. Ya, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra condición le vamos a dar para aplicar el algoritmo de la división? Que este de x, por lo general, se pueda escribir como el producto de dos factores donde A y B son enteros. ¿Ya? Pueden ser dos, puede ser uno también, uno, dos, tres, ¿no? Mientras menos es mejor porque es más rápido, ¿no? ¿Y qué más? Lo que normalmente se pide es esto. Esto es lo que se solicita. Entonces me dicen, y el resto de tal división, ¿no? Sabiendo y me dan ciertos datos, ¿no? Ahora, para eso el dividendo puede ser parcialmente conocido, puede estar sin desarrollar, es decir, puede estar escrito como un producto indicado o potencia indicada. Puede ser incluso que ni siquiera lo conozcamos, pero conozcamos algunos datos de él. Entonces ahí es recomendable. Entonces, en la mayoría de los casos no sirve para hallar el resto. En algunos casos, como lo acabamos de ver, se puede hallar el cociente también. Pero en otros casos, si conseguimos hallar el resto, podemos hallar el cociente para valores numéricos específicos, ¿no? Por ejemplo, de repente me piden la suma de coeficientes del cociente, ya Q de 1, ya puedo evaluar en Q de 1 y ya está, ¿no? Y puedo calcular esos valores. Entonces, en resumen, ahí tenemos, a ver, quiero aplicar el algoritmo de la división, lo puedo hacer para divisiones, para hallar el cociente y el resto, cuando el dividendo es de grado pequeño, ¿no? 2, 3, ¿no? 4 ya es un poquito más complicado, ¿no? ¿Cuándo más puedo aplicarlo? Bueno, cuando me piden el resto y tengo que el divisor se puede factorizar, ¿no? Con coeficientes enteros se puede factorizar, un producto de dos factores o más también puede ser. De modo que yo puedo evaluar en esos valores donde es cero, ¿no? Y ya eso lo vamos a ver en un ejemplito más adelante. ¿Bien? ¿Y cómo es el dividendo? Pues el dividendo puede ser parcialmente conocido, conocido de grado muy alto, puede estar de repente como una operación indicada de potenciación o multiplicación. Esas son las características para aplicar el algoritmo de la división. Para comprobar una división, obviamente también, ¿no? Si queremos comprobar si la división que hemos hecho está correcta, pues aplicaremos el algoritmo de la división. Bien, a ver, vamos a ver entonces un ejemplo.
Primero vamos a ver, creo que hay algún comentario, a ver si hay alguna preguntita, ¿no? Sí, nuevamente, buenos días con todos, chicos. Ahí está. Bien, aquí de repente ustedes también dirán, profesora, pero ¿cómo ha hecho para hacer esto? Bueno, ya han visto cómo hemos trabajado. En este caso es mucho más sencillo porque x al cubo más 5 que vamos a dividir entre el x más 1, como dicen polinomios únicos, con esta condición nos están hablando del cociente y del resto. Entonces, bueno, una opción que le veo es esta. Escribirlo de esta forma, ¿no? Porque x al cubo más 1 tiene como factor x más 1. Es x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Entonces, si lo escribimos de esta manera, aquí tenemos justamente el x al cubo más 1. Y aquí está el más 4, pues, ¿no? Pues ahí está. Entonces, fácilmente podemos verificar que eso es correcto. Además que aquí está el divisor y por lo tanto eso haría que este sea el cociente y este sea el resto. ¿Y eso por qué? Porque el resto cumple las condiciones. El grado del resto es mayor, el grado del resto es, perdón, menor que el grado del divisor, ¿no? Se cumple y por lo tanto eso hace automáticamente que Q de X sea el cociente y R de X sea el resto. ¿Ya? Bien. Bueno, justamente eso es lo que usamos en el ejemplito anterior. El grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente, o el grado del cociente es la resta de los grados, ¿no? Dividendo menos divisor. Cuando el R de X es 0, se dice que la división es exacta, o D mayúscula es divisible por D minúscula. O también que D de X es un factor de D mayúscula. D minúscula es un factor de D mayúscula. Entonces, todas estas denominaciones es necesario conocerlas porque en los problemas les pueden colocar eso como dato. Entonces, de repente yo les digo, a ver, D minúscula de X es factor de D de X. Ah, ya, entonces me están diciendo que la división, si hago la división de ellos, esa división debe ser exacta, su resto debe ser 0. Cuando el resto es diferente de 0, entonces podemos hallar el grado máximo del resto. Justamente esta propiedad me permite aplicar los métodos de división de Horner y Ruffini que trabajan solamente con los coeficientes. ¿Ya? El grado máximo del resto sería el grado del divisor menos 1. Recuerden que la regla dice que el grado del divisor debe ser mayor que el grado del resto. Entonces, como máximo, el resto puede ser 1 menos porque estamos hablando de cantidades enteras. Bueno, ahí vamos a dejarlo unos segunditos para que tomen nota. Ahí está. Ahora sí. Bien, entonces nos vamos a los métodos de división de los polinomios. Como les decía, vamos a ver Horner y Ruffini. Estos métodos se caracterizan porque trabajan con los coeficientes de los polinomios para evitar algún cálculo entre términos que no sean semejantes. Entonces se requiere que esos polinomios estén completos y ordenados. ¿Ya? Entonces, en el caso de Horner, vamos a ver que los polinomios pueden ser de cualquier grado, tanto el dividendo como el divisor, ¿ya? Pero eso refiere obviamente mayor o igual a 1, y que el grado del dividendo sea mayor o igual que el grado del divisor, ¿no? Entonces, como les repito, nosotros necesitamos para aplicar este método de Horner que el polinomio esté completo y ordenado en forma decreciente. Si no está completo, lo completamos, ¿ya? Polinomio, dividendo y el divisor, ¿ya? Los dos. Entonces, por ejemplo, aquí ordenando y completo, bueno, ya está completo, ¿no? El dividendo, el divisor, ahí lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es, esos coeficientes que ya están ordenados los vamos a colocar aquí, en este esquema. Para el esquema vamos a tener dos líneas horizontales y dos verticales. La primera ya está. La primera va a separar la parte izquierda, donde vamos a colocar los coeficientes del divisor, y en la parte horizontal, donde dice coeficientes del dividendo, ahí vamos a colocar de manera horizontal cada uno de ellos, ¿no? Por acá, coeficientes del divisor. Bien, entonces serían primero 10, luego 7, luego 11, 20 y 1. En el orden en que está, ¿no? 10, 7, 11, 21, pero ya lo hemos ordenado, ¿no? En el caso del divisor, vamos a colocar el primero, va aquí, en este recuadro. Y los demás van a cambiar de signo. Por ejemplo, aquí sería menos 1 y más 3. Pero eso es cuando los coloquemos aquí, debajo de esta línea, ya van a cambiar de signo. Entonces sería en lugar de menos 1, más 1.
En lugar de 3, menos 3. Bien, entonces, esos serían los coeficientes del divisor. Como indica ahí, el primero no cambia, del segundo en adelante cambian de signo. Bien, el grado de este divisor es de grado 2, ¿no? El divisor es de grado 2. Entonces vamos a contar de derecha a izquierda 2 espacios. Ahí está. Y esa línea nos permite dividir los coeficientes del cociente y los coeficientes del resto, que ya salen también completos y ordenados en forma decreciente. ¿Sí? Bien, entonces vamos a proceder con la división. Se parece mucho cuando dividimos un número de 2 cifras por otro también, que puede ser de más de 2 cifras por uno que tiene 2 cifras, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros dividimos la primera cifra, vemos si lo contiene exactamente, ¿no? O si no decimos, ya mira, esto es aproximadamente, ya, y le damos ese valor. Pero luego verificamos. Entonces el primer paso es dividir, ¿no? El primer coeficiente 10 entre 2, que sería 5. ¿Ya? Entonces, ese 5 se va a multiplicar por cada uno de los coeficientes del divisor que están abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a multiplicar en orden, desde arriba hacia abajo. Entonces, aquí tendríamos así, ¿no? Este 5 va a multiplicar, pero empezando por aquí, ¿no? Primero y segundo. Y si hubiera otro más, tercero, ¿no? Vamos en ese orden. Entonces, 5 por 1 ya usé el 10, entonces voy a colocarlo en esta columna. Ahí iría el 5. Y voy corriendo un espacio a la derecha. Entonces, el otro sería 5 por menos 3, que sería a esta altura, ¿no? Menos 15. Cuando ya acabé de multiplicar por todos los coeficientes del divisor, entonces, a ver, yo ya había operado con el 10, ahora voy a sumar en la siguiente columna. Aquí serían 12, lo sumamos, bueno, respetando los signos, ¿no? Y volvemos a hacer el procedimiento. Ese 12 se divide entre 2, sería 6. El 6 se multiplica por 1, va 6 aquí, por menos 3, menos 18, siempre corriendo un espacio a la derecha. Volvemos a sumar porque ya terminamos de multiplicar. Aquí tendríamos 17 menos 15, 2. 2 entre 2, 1. 1 que multiplica el 1 y multiplica el menos 3. Cuando llegamos a colocar un valor en la última columna, lo que hacemos es sumar todos los que faltan operar. Entonces sería toda esta columna, toda esta columna. 20 menos 18 serían 2 más 1, 3. Y 1 menos 3, que sería menos 2. Ya tenemos entonces el cociente, que como está completo y ordenado y tiene 3 términos, sería de grado 2. Y el resto, que tiene 2 términos, así que sería de grado 1. Por lo tanto, ya tenemos los coeficientes del cociente, que ya tenemos ahí, lo hemos completado, el cociente. Y por aquí serían los coeficientes del resto, que también ya lo hemos completado con su respectiva variable. Ahí está el cociente y el resto. Y de esa manera tenemos la división. Ahora, ustedes pueden usar el algoritmo de la división para verificar que efectivamente esta división es correcta. Por lo menos en cuanto al resto lo es, ¿no? Porque el resto es de grado menor que el grado del divisor. Así que no hay ningún problema con eso. Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, Piero, gracias. Vamos a continuar, pero les comento que para este método de Horner hay una variante. La variante se llama el método de Horner inverso o invertido. Bueno, más o menos para que se hagan una idea, lo vamos a explicar nosotros en un ejercicio más adelante, pero para que se hagan una idea, si el método de Horner se ordenaba en forma decreciente, el método de Horner inverso se ordena en forma creciente, pero tiene ciertas condiciones para aplicarse. En cambio, el método de Horner simplemente se aplica cuando el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. Es lo único que se requiere. En cambio, para Horner inverso hay más condiciones. Y esas condiciones las vamos a mencionar justamente cuando usemos el método para resolver un problemita. Bien, entonces, otra variante también sería, ¿no? Una variante, en realidad un caso especial, es el método de Ruffini.
Pues el método Ruffini se utiliza cuando el divisor es de grado 1. Entonces el divisor tiene esta forma x más b. Pero, ojo, hay que precisar que inicialmente el método de Ruffini se usaba cuando el polinomio era mónico, es decir, que esto era 1. Y luego nosotros ya lo hemos generalizado, ¿no? Ahora lo usamos ya generalizado porque es bastante útil, ¿no? Pero inicialmente era con 1. Ya, ¿y esto por qué? Vamos a hacer aquí un pequeño bosquejo para que ustedes más o menos vean cuál es la situación, ¿no? Ahora se aplica para cualquiera, pero inicialmente era para 1. ¿Qué sucede? Cuando nosotros queríamos dividir o queremos dividir un polinomio, por ejemplo, no les voy a colocar cuál es el polinomio de x que voy a dividir. Bueno, un segundo. Ya, por ejemplo, yo quiero dividir este polinomio por x menos 1. El mismo polinomio yo lo quiero dividir por igualando el divisor a 0. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría un medio, ¿verdad? Cuando hago esta división, voy a igualar a 0, entonces el x también valdría un medio. Si yo igualo a 0 aquí también para aplicar Ruffini, el x también valdría un medio. Si igualo a 0 por acá, Miss, creo que no se la escucha. hola, hola, Ahora sí se escucha, Miss. hola, hola, ahora sí, no sé qué está pasando y que a veces se desconecta. Bueno, a ver, la pregunta era, les he colocado varias divisiones, el mismo dividendo, pero los divisores son diferentes. Entonces, al momento de usar el método de Ruffini, se coloca un medio en la parte izquierda y se procede, ¿no? Entonces, creo que es lógico pensar que el cociente no debería ser el mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Así como lo ven ustedes. ¿El cociente sería el mismo o no? ¿Mm? El dividendo es el mismo, el divisor es diferente. ¿El cociente será el mismo o no? A ver, chicos. Muy bien, Ángel. Es lógico pensar que si los divisores son diferentes, el cociente no debe ser el mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a ver. Sucede que el método Ruffini dice ya, coloco los coeficientes del dividendo por aquí, igualo a 0 el divisor, el valor que lo encuentro lo escribo por acá, y procedo a dividir. ¿Cómo se divide? Bueno, muy parecido a Horner, solamente que no dividimos, bajamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, multiplicamos, sumamos, y aquí obtenemos el cociente aparente. Voy a ponerle aquí aparente, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas 4 divisiones, y pueden haber infinitas como estas, ¿no?
En estas 4 divisiones estamos observando que siempre vamos a colocar el mismo valor acá, un medio, y por lo tanto los resultados deben ser iguales. Entonces, ¿qué pasa? Algo debe variar, ¿no es cierto? Algo debe variar. Bien, entonces, con esta previa, vamos a ver un ejemplito para que ustedes puedan verificar qué pasa ahí, ¿no? Miren, vamos a dividir 19x cuadrado menos 9 más 2x al cubo entre 2x menos 1. Y queremos hallar el resto y el cociente. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ordenar también, ¿no? En este caso, el dividendo es importante ordenarlo. El divisor no, porque se va a igualar a 0. Es también el x vale 1 medio. Vamos a hacer nuestro esquema de Ruffini. Vamos a trazar 2 líneas verticales y una horizontal. Luego vamos a colocar, así igualito que en Horner, los coeficientes, ¿no? El 2 que está por aquí, el 19, ya está completo y ordenado, así que este 0 también, lo colocamos aquí, y el menos 9. ¿Ya? Los coeficientes del dividendo. Ahora, este valor que hemos obtenido por acá, el 1 medio, lo vamos a colocar por acá. Entonces ahí está, ahí va el 1 medio. Ya, luego vamos a bajar el 2 primero. Lo vamos a multiplicar. Lo ventajoso y lo fácil y práctico de este método es este, ¿no? Que bajamos, multiplicamos, aquí sería 1, ¿no? 1. Sumamos, respetando los signos, aquí sería 20. 20, multiplicamos otra vez por 1 medio, sería 10. Sumamos por aquí, me daría 10. Multiplicamos por 1 medio, eso daría 5. Y sumamos aquí, me daría menos 4. ¿Ya? Entonces, este que hemos encontrado al final, ese sí es el resto definitivo, ¿ya? No hay nada que hacer. Pero mi pregunta está aquí. Hace un rato hemos visto que habían varios divisores diferentes, pero al igualarse a 0 me daba el mismo resultado. Entonces la pregunta es, ¿este cociente realmente será el verdadero? Entonces, es el verdadero si el polinomio divisor es mónico. Ahí está la clave, sí es mónico. Pero pregunto, ¿este de aquí es mónico? No es mónico, ¿verdad? Como no es mónico, entonces ese 2, que es el coeficiente, el 2, el coeficiente principal, ese 2 debe dividir a cada uno de estos coeficientes. Ahí está. Y ese recién será el cociente real. Los anteriores no. ¿Ya? El resto, como les repito, el resto sí no se altera, pero el detalle es con los coeficientes del cociente. Entonces el cociente sería x al cuadrado más 10x más 5. Ahora, si ustedes quieren notar por qué ocurre eso, es cuestión de aplicar el algoritmo de la división. ¿Ya? Yo le voy a llamar esto D mayúsculo para no escribirlo todo. ¿Ya? Y según el algoritmo de la división, ese D mayúscula debería ser igual a 2x menos 1 por el cociente que acabo de encontrar. Y más el resto, ¿no? Bueno, que en este caso sería menos 4. Pero ese D de x yo también lo puedo escribir así. Cuando el polinomio de aquí fuese mónico, entonces factorizo el 2 y ese 2 lo puedo colocar aquí. Y si ustedes se dan cuenta, ese sería justamente el que sale directo, ¿no? El que sale directo de la división. ¿Por qué? Porque este es mónico. Entonces, por ese motivo, siempre es necesario dividir a los coeficientes del cociente aparente por el coeficiente principal, por este de aquí. Si aquí fuese 3, entonces dividimos todo por 3, ¿no? Y de esta manera ya ustedes pueden aplicar Ruffini a cualquier polinomio, no solamente a los mónicos, porque inicialmente era para los mónicos. Entonces es un caso especial del método de Horner, pero también tiene sus variantes, ¿no? Cuando es mónico, directo, y cuando no es mónico, pues habrá que hacer un reajuste a los coeficientes del cociente, pero nada más, solamente los coeficientes del cociente, todo lo demás sigue igual. Bien, a ver, ¿eso está claro, chicos? Porque a veces este es un tema que requiere algunas aclaraciones. Entonces, como ustedes saben, no es el mismo el cociente. ¿Pero esto por qué? Porque obviamente va a ir variando dependiendo de los coeficientes del divisor que estamos considerando.
¿Ok? Bien, hacemos una pausa aquí para ver en qué casos nos conviene aplicar el método de Horner y el método de Ruffini. A ver, aquí, ahí tomen nota. Horner y Ruffini, bueno, Ruffini ya sabemos que cuando el divisor es de grado 1, pero Horner también se puede aplicar en el caso de divisores de grado 1. Es más, apliquen ustedes a esta división Horner y van a ver que el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Solamente que de esta forma es mucho más rápido, pues, ¿no? Bien, ¿y en qué casos me convendrá usar Horner y Ruffini? Bueno, primero, el polinomio tiene que ser de grado no tan alto, salvo casos especiales, ¿ya? Sí se puede aplicar. Eh, bueno, en realidad es que sí se puede aplicar. El detalle está en si es conveniente o no es conveniente por el tiempo, ¿no? Más que todo es por eso. Entonces, se aplicará cuando los polinomios estén completamente desarrollados y de preferencia para polinomios que no tengan grado muy alto, ¿no? Porque eso complica, pues, el proceso de los coeficientes, bajar, multiplicar, sumar, y ahí nos equivocamos en una posición y ya todo se movió, pues, ¿no? Entonces, por eso no es tan conveniente para polinomios de grado mayor, ¿ya? Para polinomios de grado mayor no es tan conveniente. Bien, igual para Ruffini, pero hay casos especiales en los que sí, ustedes pueden aplicar. A ver, y si me dicen cuáles son esos casos especiales, bueno, cuando se conocen, si son de grado muy alto, cuando se conocen, a ver, cuando el polinomio, los primeros términos, los de grado mayor, se conocen o son de coeficiente no nulo, y todos los que están en medio hasta los de grado menor, ¿no? Tienen coeficientes ceros. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Vamos a colocarlo para darles una idea. Por ejemplo, yo lo utilizaría, por ejemplo, para dividir esto. Por ejemplo, ¿no? Para dividir esto, yo podría usar Horner. Ya no Ruffini, pero Horner, ¿no? Es de grado alto, miren, tengo el de mayor grado y todos los de medio son 0, 0, 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes apliquen el método, van a ver que hay algo que se repite. Se va formando una regla de correspondencia entre los coeficientes del cociente. Entonces, eso les permite, pues, trabajar tranquilamente sin necesidad de ir operando uno por uno, pues, ¿no? Sino que ya lo pueden hacer rápidamente, ¿ya? Entonces, en esos casos sí podría ser cuando el grado es alto, ¿no? Cuando es grande. Pero de preferencia es para grado pequeño, 5, 6, de repente hasta 10 podría ser, ¿no? Pero después, como les repito, por el orden que tienen que mantener ya no es tan recomendable, ¿no? Tanto para Horner como para Ruffin. Bien, vamos a ver la última parte, el teorema del resto. La forma básica, la forma original, es cuando se halla el resto de dividir un polinomio entre otro que sea divisor, ¿no? De grado 1. Entonces, si queremos hallar el resto, es bastante rápido, simplemente vemos en qué valor se anula esto, que sería menos b sobre a, y se evalúa p en ese valor, ¿no? Bueno, obviamente la debe ser diferente de 0, si no, la división no existe. Entonces, para aplicarlo hay una regla bastante práctica, ¿no? Lo que hacemos es el divisor igualarlo a 0, hallamos el valor de x, y luego para calcular el resto simplemente reemplazamos p en ese valor. Como aquí es un solo valor, entonces se reemplaza y listo, ¿no? Pero, adelante. No, esa es la parte inicial. Se puede extender. ¿Ya? Por ejemplo, tú puedes dividir aquí, digamos, entre x cuadrado más 1. Entonces, por la forma práctica es bastante fácil de extender, ¿no? Igualas a 0, ¿no? Igualas a 0. Pero a diferencia de grado 1, en que encuentras un valor para x, aquí encuentras una relación que cumple x. Ahí está. No vas a hallar las x, ¿ah? X cuadrado vale menos 1. ¿Y qué vas a hacer? A esto le tienes que dar forma, de modo que aparezca el x al cuadrado y luego lo vas reemplazando. Y el resultado será el resto. Entonces, esto que era inicialmente para grado 1 se puede extender.
Sí, sí se puede y es bastante útil en muchos casos, ¿no? Bien, en la, correcto. En la forma directa, ahí tenemos, miren, lineal 2x menos 3 es el divisor. Queremos saber este resto, igualamos a 0. Entonces el x vale 3 medios. Recuerden que como es lineal, sí sabemos el valor de x. X vale 3 medios. Reemplazamos. Por aquí sería 27 y 8. 8 y 8 se van, me queda 27. Por aquí mitad, mitad. Me quedaría 15 más 7. 22 y 27 que son 49. Entonces, cerrado. El resto es 49. Directo, es una evaluación numérica y se puede hacer. Ahora, hay un detalle que tiene que ver con Ruffini y que a ustedes les podría interesar. En algunos casos, en algunos problemitas, puede ayudar esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que si nosotros hubiéramos hecho aquí Ruffini, hubiera sido igualito, hubiéramos igualado 3 medios y el resto sale en la última casilla, ¿no? Hacemos todo el procedimiento, ¿no? Aquí sale el resto. Pero el resto es P evaluado en 3 medios. Entonces, ¿a dónde voy? Que si ustedes tienen un polinomio que es realmente complicado de evaluar de repente directamente, por ser muy grande, qué sé yo, entonces ustedes pueden aplicar Ruffini y colocar el valor numérico en el que ustedes quieren evaluar. Ahí yo quiero evaluar en 3 medios, ya le coloco aquí el valor en el que quiero evaluar. Entonces, al final, ¿cuál va a ser mi resultado buscado? Pues el resto, porque ese es P evaluado en 3 medios. Entonces, esto yo lo recomiendo cuando ustedes tienen un polinomio que de repente por ahí tiene raíces y quieren evaluar en una expresión que tiene raíz o números imaginarios. Entonces, obviamente, hacer ese proceso ya es un poco más largo porque hay que multiplicar, hay que tener en consideración algunos detalles. Si queremos elevar, ¿no? Entonces, es mucho más fácil pues aplicar esto con Ruffini. Entonces, aquí colocamos el valor numérico en el que queremos, el valor numérico en el que queremos evaluar, ahí lo colocamos, ¿no? Y el resultado que obtenemos por aquí, el resto, ese será el valor evaluado en ese valor numérico que queríamos, ¿no? Entonces también es algo interesante que les puede ayudar, ¿no? Bien, vamos a ver algunos teoremas más entonces aparte de esto. Teorema del factor. Teorema del factor. A ver. Bueno, esta definición la vamos a ver más adelante, pero decimos que A es X menos A es un factor si P evaluado en A es 0. X menos A es un factor de P de X si solo si P evaluado en A es 0, ¿no? Esto lo vamos a definir en la semana 9, pero ya tenemos la forma, ¿no? ¿Y de qué nos sirve saber que es un factor? Pues porque como es un factor, entonces también podemos saber que divide exactamente a P de X, o sea, si hacemos la división debe ser exacta. P de X es divisible por X menos A, ¿no? Entonces todas esas denominaciones que son equivalentes tenemos para ese caso. A veces no conocemos el polinomio, pero podemos reconstruirlo a partir de estos pequeños datos, conociendo factores, conociendo valores donde el polinomio se hace 0, ¿no? Bien, vamos a ver algunas propiedades más. La primera es como una propiedad de los números. Si ustedes se acuerdan, a ver, cómo yo aplico el criterio de divisibilidad por 6. Entonces, y es más, se pueden detectar más, ¿no? El criterio de divisibilidad por 6, ¿qué dice? Ah, ya. Si n es divisible por 2 y n es divisible por 3 exactamente, ¿no? Bueno, las divisiones son exactas. Entonces, dice una propiedad que n se puede dividir por 6. ¿Por qué por 6? Porque 6 es 2 por 3. Pero ¿cómo son 2 y 3 entre sí? Bueno, aparte de que ellos son primos entre sí. ¿Se acuerdan ustedes de los PSI? Ahí está, pues. Entonces, algo similar ocurre con los polinomios. Este x menos a, x menos b y x menos c actúan como los números primos. Por lo tanto, entre ellos son primos entre sí. Bueno, siempre y cuando a, b y c sean diferentes, ¿no? Entonces, si un polinomio es divisible por x menos a, separadamente por x menos b y separadamente por x menos c, entonces quiere decir que será divisible por el producto de ellos. Se aplica para 2 o más polinomios. ¿Ya? Aquí hemos considerado 3, pero pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4,
Pueden ser 5. Y como ustedes pueden observar, entonces esto me permite darle una forma al p de x. Porque si p de x es divisible por ellos 3, entonces yo lo puedo escribir como x menos a por x menos b por x menos c por algún polinomio que complemente lo que falta. ¿Okay? Bueno, así más o menos aplicamos la propiedad número 1. ¿Ya? Bien. La siguiente propiedad, la propiedad número 2, tiene que ver con algo que a veces nosotros hacemos, ¿no? Tenemos nuestra división normal, pero ¿qué pasa? A ver, por ejemplo, yo quiero dividir 27 entre 6. Entonces, si yo quiero hacer esta división, pues 27 entre 6, 6 por 4, 24, resto, y ese resto me da 3, pues, ¿no? Entonces, observen, el resto es 3, cociente 4. Si yo simplifico esto, me queda 9 medios. Ya, yo divido 9 entre 2. El cociente me da el mismo, ¿no? 8, llevo 1, 9. Pero ¿qué pasó con el resto? El cociente es el mismo, ¿eh? Pero ¿qué pasó con el resto? El resto ha cambiado. Yo le saqué tercia, dividí entre 3, pero ¿qué pasó? El resto original era 3, entonces lo dividí entre 3. Bueno, ¿qué dice este teorema? Bueno, esta propiedad. Que yo puedo multiplicar o dividir el dividendo, el divisor. El cociente no se altera, pero sí el resto. El resto también cambia. Y eso también quiere decir que este nuevo resto lo puedo relacionar con el anterior de esta manera. Quiere decir que si yo quiero hallar el resto original, entonces esto tendría que pasarlo a dividir. Tal vez aquí ustedes no dicen, no, profesora, pero se simplifica. No, tiene una aplicación. Entonces, cuando ustedes lo apliquen en un problema, van a tener que hacer todo el proceso para luego reducirlo. Bien, a ver, chicos, hasta aquí, ¿alguna preguntita? La propiedad número 2. Claro, a ver. Vamos a borrar esto, ¿ya? Se fue. Ya, a ver, lo que aquí habíamos indicado es que, ¿qué pasa? Si yo tengo, a ver, yo había puesto el numerito, ¿no? Ya, entonces, mi división es así, miren. Entonces 6 por 4, 24, 3, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo aquí le saco tercia. Entonces aquí se transforma en 9, ¿no? Tercia, aquí se transforma en 2. Al momento de dividir, el cociente sigue siendo el mismo. Pero miren, 4 por 2, 8, y para llegar a 9 es 1. Entonces, ¿qué pasó con este 3? También va a resultar dividido por 3, ¿no? Eso es lo que dice este teorema. Entonces, ¿qué dice, no? Ya, si tú necesitas multiplicar para hacer tu división original, recuerden que la división original está comprendida por estos dos. Si tú necesitas multiplicar por algo, lo puedes hacer, no hay problema, pero tienes que tener en cuenta lo siguiente. El cociente no varía, pero tu resto sí. Tu resto también se multiplica por m de x. Ya, eso es lo que te dice esta propiedad. Entonces, si tú quieres regresar al resto original, ¿no? Este es el resto que haces de esta división. Si quieres el resto original, este m de x lo tendrías que pasar a dividir. Vamos a ver un ejemplito luego del receso para que ustedes vean cómo se aplica eso y que quede un poquito más claro, ¿ya? Bien, chicos, justamente creo que estamos en el receso, así que regresamos en unos minutos. Listo.